Buenos días, continuando con geometría analítica, hoy vamos a ver otra curva plana que se llama parábola. Como siempre, como les decía ya cuando vimos el tema de circunferencia, vamos a partir siempre de una definición. En base a esa definición vamos a construir un gráfico y en base a ese gráfico vamos a hacer una deducción matemática para encontrar la fórmula que la representa. Entonces, la definición de parábola nos dice que es el conjunto de pares ordenados, en el plano, en este caso, que cumplen con la condición de que equidistan de una recta llamada directriz, que es paralela al eje de las Y, y de un punto que pertenece al eje de las X, llamado foco, y que no pertenece a la directriz. Y en base a esa definición, entonces, vamos a construir lo que serían todos los puntos que cumplen con esta condición y que nosotros llamamos parábola. Vamos a pasar a hacer el gráfico, entonces. De acuerdo a lo que nos dice la definición, vamos a trazar nuestro sistema de ejes. Como siempre, X en el eje horizontal y en el eje vertical. La recta directriz dijimos que es paralela al eje de las Y, así que la vamos a poner por aquí. Esto va a ser nuestra recta directriz, ¿sí? Y el foco, el otro punto del cual tienen que equidistar todos los pares ordenados que pertenezcan a una parábola, está a la misma distancia del origen que la directriz. Es decir, que el foco, vamos a llamarle F, está a la misma distancia que la directriz del origen. Vale decir que estas dos distancias son iguales y le vamos a llamar P sobre 2. Vale decir entonces que el foco, el punto foco, tiene coordenadas P sobre 2, 0. Como veníamos hablando de cómo ubicábamos los puntos, los pares ordenados en el plano, en X tiene P sobre 2 y en Y vale 0. Entonces ese es el punto foco. Los puntos que pertenezcan a una parábola, entonces dijimos, tienen que estar equidistantes de la recta directriz y del foco. Supongamos que tomamos un punto por aquí. A ese punto le vamos a llamar M, supongamos que ese punto pertenece a la parábola, que va a tener coordenadas X, Y. Vamos a prolongar un poquito el eje Y. Ese punto, supongamos que pertenece a la parábola y tiene coordenadas X, Y, es un punto cualquiera de la parábola. Vale decir que, de acuerdo a la definición que hemos dado, esta distancia que hay entre el foco y el punto M tiene que ser igual a la distancia que hay entre el punto M y la directriz. Vamos a llamarlo de otra manera, esto vamos a llamarlo C, para ponerle un nombre. Entonces, ¿qué nos dice la definición? Que la distancia que hay entre C y M tiene que ser igual a la distancia que hay entre F y M. ¿De acuerdo? O sea, vamos a llamarle MF, sería esta distancia, o FM, y MC sería esta distancia. Esas dos distancias tienen que ser iguales. Si eso se cumple, entonces ese punto pertenece a una parábola. ¿De acuerdo? Vamos a empezar a calcular cuánto valen esas distancias. Y vamos a volver a usar Pitágoras. Lo que queremos es calcular, por ejemplo, esta distancia MF por Pitágoras. Si tomamos este triángulo rectángulo, el triángulo FXM, ese triángulo rectángulo, la distancia que estamos buscando es la hipotenusa, ¿sí? Por lo tanto, entonces sería la hipotenusa al cuadrado, esa distancia FM al cuadrado, que es la hipotenusa, sería igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Es decir, la suma de este cateto al cuadrado más este cateto al cuadrado. Este cateto mide, si esta distancia mide X y esta distancia mide P sobre 2, quiere decir que este cateto es X menos P sobre 2. ¿De acuerdo? Y esta distancia que tenemos acá, que sería el otro cateto del triángulo rectángulo, mide lo mismo que esto, ¿sí? Es decir, que mide C. Es decir, que mide lo mismo que la coordenada del punto XY, o sea, mide Y. ¿De acuerdo? O sea que esa sería la distancia FM al cuadrado.
¿De acuerdo? Ahora vamos a buscar la distancia CM. La distancia CM, desde este punto a este punto, es esta distancia. Es decir, que mide, por un lado, este segmento, que mide X, más este segmento, que mide P sobre 2. Es decir, que la distancia CM, entonces, mide X más P sobre 2. Y según la definición, esta distancia, CM, tiene que ser igual a esta otra distancia. Entonces vamos a poner CM, o mejor dicho, ya vamos a reemplazar directamente lo que valen. X más P sobre 2, que es CM, tiene que ser igual a la raíz cuadrada de esto. ¿De acuerdo? Porque esto es FM al cuadrado y yo lo que quiero es FM. ¿De acuerdo? Es decir, FM tiene que ser igual a CM. Entonces vamos a poner directamente la raíz cuadrada de X menos P sobre 2 al cuadrado más I al cuadrado. ¿De acuerdo? Si ahora elevamos al cuadrado en ambos miembros, para poder eliminar esta raíz, me queda por un lado X más P sobre 2, lo elevo al cuadrado, esto también lo elevo al cuadrado, obtengo como resultado que la raíz se va. Desarrollo este binomio cuadrado, vamos a separar aquí, desarrollo ese binomio cuadrado, me queda cuadrado del primero más doble producto, 2 por el producto del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Y eso tiene que ser igual a esto, que lo voy a desarrollar también, voy a desarrollar ese cuadrado, solo que cuidado que aquí tenemos un signo menos, acá teníamos un signo más, entonces será el cuadrado del primero menos el doble producto del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo, más y cuadrado que me estaba quedando acá. Bueno, nos fijemos entonces en la igualdad. Este X cuadrado se va a ir, cuando lo pase restando lo puedo cancelar. Este 2X por P sobre 2, acá está sumando, esto lo tengo que pasar sumando a este otro lado, o sea que me van a quedar de este lado 4X por P sobre 2. Este P sobre 2 al cuadrado, si lo paso restando se va, o sea que lo puedo cancelar también. Y todo eso me queda igual a I cuadrado nada más. Si ahora simplificamos el 2 y el 4, es decir, me queda 2P por X igual a I cuadrado. Y esto es lo que llamamos la ecuación de la parábola. ¿De acuerdo? ¿Qué características tiene una parábola? La vamos a dibujar en este mismo gráfico. Todos los puntos que pertenecen a una parábola, vamos a dibujar en rojo, van a cumplir con determinadas condiciones, o, que ya lo hemos dicho, pero fíjense que al estar aquí I elevado al cuadrado, ¿sí? Cada valor de I, sea positivo o negativo, me va a dar el mismo valor aquí, porque al estar elevado al cuadrado se transforma automáticamente en positivo, es decir, para cada valor de X tengo dos valores posibles de Y, y eso es lo que hace, para cada valor de X tengo dos valores posibles de Y. Eso es lo que hace que la curva sea simétrica con respecto al eje de las X. Es decir, que si yo doblara, si esto fuera un papel y yo doblara ese papel por la mitad por el eje de las X, esta curva se superpondría con esta otra. Por otro lado es una curva abierta y por otro lado es una curva infinita. Yo puedo seguir dándole valores a X infinitamente, ¿sí? Y voy a seguir obteniendo puntos de la parábola. Como ustedes ven, otra característica que tiene esta parábola es que se desarrolla hacia la derecha, es decir, hacia el lado positivo de las X, por esto que tenemos aquí. Es decir, si esto es un cuadrado, este valor es siempre positivo, por lo tanto, X no puede tomar valores negativos. Por lo tanto, entonces la parábola siempre se va a desarrollar hacia el lado derecho, hacia el lado del eje positivo de las X. Pero, y aquí viene la salvedad, si P es un número, es una constante, si P fuera negativo, esto cambia, ¿sí? Esto cambia y la parábola se va a desarrollar hacia el lado de los X negativos.
La directriz va a estar sobre el lado positivo, el foco va a estar sobre el lado negativo de las X y la parábola se va a desarrollar hacia el lado negativo. Otra característica que tiene la parábola es que siempre pasa por el origen, porque si nos fijamos en la fórmula, para X igual a 0, Y siempre vale 0, es decir que tengo el par ordenado 0, 0. Por lo tanto, la parábola siempre pasa por el origen.